Muy buenos días, hermanos. Qué gusto tenerles en este taller el día de hoy que vamos a disfrutar junto a la palabra de Dios. Me presento antes de comenzar. Mi nombre es Jorge Muñoz. Soy pastor de la Iglesia Bautista Fe aquí en Santiago de Chile. Hace casi ya 5 años atrás que estamos sirviendo junto a mi esposa en esta hermosa iglesia. Mi esposa se llama Cristina. También llevamos 5 años y algo ya de casados y viene nuestro primer hijo en camino que se llama Samuel y va a nacer ya en el mes de noviembre, Dios mediante. Así que te pido por favor que estés orando por ese nacimiento para que el Señor dirija todo y por supuesto no haya ningún inconveniente. ¿Ya? Entonces tengo 28 años y es un gusto para mí y es un privilegio para mí el día de hoy poder compartir junto a ustedes de este taller que sin duda va a ser muy desafiante para todos nosotros el día de hoy. El taller se llama Arando el Campo en mi iglesia local, que eso es lo que nosotros debemos hacer dentro de nuestra iglesia, arando el campo, como líderes, como hombres y mujeres común y corriente. Debemos nosotros estar arando el campo para que el Señor pueda darnos el fruto del trabajo que hemos hecho. Vamos a descubrir el día de hoy que algunos siembran, otros cosechan, otros riegan, pero la gloria siempre se la va a llevar el Señor. Así que te invito el día de hoy a descubrir cómo nosotros podemos arar eficazmente el campo en nuestra iglesia local y que juntos el día de hoy tomemos la decisión de que vayamos y haremos el campo de nuestra iglesia local y por supuesto cosechemos y llevemos mucho fruto. Para eso te quiero llevar a un pasaje que habla mucho acerca de eso, de que tenemos que ver la necesidad y comenzar a poner manos a la obra. Para eso quisiera que por favor busques por allí en una Biblia para que tú puedas seguirme en este taller. Y quiero que busques por favor conmigo en tu Biblia el Evangelio de Juan capítulo 4, ¿ya? El Evangelio de Juan capítulo 4. Quiero que busques conmigo por favor ese Evangelio, porque sin duda allí veremos una conversación. No la veremos todo por tiempo, pero veremos una conversación que Jesús tiene, como tú ya sabes, con la mujer samaritana, ¿ya? Veremos esta conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana y descubriremos cómo para los discípulos esto les impactó muchísimo y vamos a ver por qué. Y luego el Señor Jesús da una enseñanza respecto a lo que nosotros debemos hacer como sus discípulos, ¿ya? Vamos a ir por favor a Juan capítulo 4, versículo 27. No leeremos todo el relato por tiempo, ¿ya? Porque no tenemos todo el día para poder ver toda la conversación, pero de todas formas igual iré un poquito atrás en algunas ocasiones para dar un poco más de contexto a la historia, ¿ya? Pero te animo para que tú puedas leer la primera parte de la historia en tu casa, pero vamos a ver hoy día de Juan 4, del versículo 27 en adelante para dar cuenta de este taller, ¿ya? Vamos a Juan capítulo 4, versículo 27, por favor, ¿bien? Y dice allí lo siguiente, leeremos algunos versículos de allí y luego lo vamos a comenzar a explicar. Y dice Juan 4, versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces, los discípulos se maravillaron de que Jesús hablaba con una mujer. ¿Por qué? Porque Jesús va a Samaria, pasa por la región de Samaria y comienza a hablar con esta mujer que se conoce comúnmente dentro de la Biblia como la mujer samaritana. No conocemos su nombre, no conocemos cuál era el nombre de ella, pero sí sabemos que se conocía por los discípulos y también por la gente como la mujer samaritana. Y los discípulos se maravillaron muchísimo y diciendo, ¿por qué Jesús está hablando con una mujer? ¿Por qué Jesús está hablando con una mujer? Sí que en ese entonces era muy mal visto que un hombre se acercara a hablar con una mujer. Y es más, sería mucho más mal visto que un hombre judío hablara con una mujer samaritana.
El contexto es que los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. Entonces eran pueblos que tenían una cierta enemistad, una cierta rivalidad. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesús no solamente rompe el cerco o la barrera de ir donde una mujer y hablarle de la palabra de Dios, sino que además rompe la barrera racial. ¿Por qué? Porque los judíos jamás se acercarían a una persona samaritana, y mucho menos si hubiese sido mujer. Entonces los discípulos, extrañados, ven que Jesús está conversando con la mujer samaritana. Y allí encontramos entonces que para los discípulos fue un impacto, fue un choque que ellos tenían, y por supuesto no fue nada de fácil que ellos comenzaran a entender un poquito respecto a lo que estaba ocurriendo. Versículo 28, y dice el 28: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Entonces la mujer había ido al pozo de Jacob a buscar agua en un cántaro. Y es ahí donde está inmerso el contexto de que Jesús le dice que cualquiera que vuelva a sacar agua de ese pozo volverá a tener sed. Pero el que bebe del agua que Él da, Jesús, el que bebe del agua que Él da, no volverá a tener sed. Eso dice Jesús. Entonces, allí está la conversación entre la mujer samaritana y Jesús. Entonces, cuando la mujer samaritana ve que los discípulos comienzan un poquito a mirar de reojo, a mirar con ojos no muy buenos, comienzan a mirar con una cierta duda, la mujer samaritana deja el cántaro. Por favor, quiero que subrayes esa palabra, esa frase, deja el cántaro y se va, y se va. Entonces, aquí encontramos lo que Jesús está haciendo. Le está testificando a esta mujer, y esta mujer deja el cántaro y se va. Y se va porque entiende que ya la conversación ha surgido efecto en su corazón y ella ya no necesita esa agua que fue a buscar. Después lo vamos a desarrollar un poquito más. Mira lo que dice el versículo 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. ¿Y qué le respondió Jesús en el versículo 32? Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Versículo 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Por favor, hermano, subraya la frase: alzad vuestros ojos. Alzad vuestros ojos. Hermanos, vivimos en un mundo muy, pero muy egocéntrico. Vivimos en un mundo demasiado que se centra siempre en el yo, en lo que yo quiero, en mi cuidado, en mi comodidad, en mis afanes. Y Jesús está viendo ese mismo problema en el tiempo de los discípulos. Esta pandemia aún más nos ha hecho estar en retrospectiva y comenzar constantemente a mirarnos en nosotros. Hemos pasado más tiempo solos y hemos tenido más tiempo para enfocarnos en nosotros mismos. Y si no tenemos cuidado, esta pandemia puede hacer que perdamos la sensibilidad que el mundo tiene y realmente perdamos el enfoque y perdamos la noción de que tenemos que alcanzar al mundo entero. Entonces aquí Jesús ve que sus discípulos están tan enfocados en ellos mismos que no pueden ver la necesidad que hay en el mundo entero. Por eso Jesús dice: alzad vuestros ojos. O sea, ellos estaban como mirando al piso, como mirando a ellos mismos, como mirándose los unos a los otros. Pero Jesús dice: alcen vuestros ojos. Y ese es mi llamado para ti que estás escuchándome el día de hoy.
Quiero que tú y yo, juntos, el día de hoy, alcemos los ojos tal como Jesús lo ha mandado hacer y veamos que el campo está blanco y listo para cosechar. Hermanos, vivimos en un mundo, como ya te dije, en un mundo demasiado egocéntrico, demasiado orgulloso. Aquí yo vivo, aquí en Chile, en la capital, en Santiago. ¿Y sabe qué? Santiago de Chile, eso es una capital, pero muy, muy grande. Pero lo que a veces nos frustra un poquito, los que vivimos aquí en Santiago, es que la gente está tan ensimismada, está tan mirando su propio camino, que no le importa el de al lado. Y eso es lo que pasaba aquí en los tiempos de Jesús. Los discípulos estaban tan enfocados en ellos y en su maestro que no podían ver la necesidad que había también en los contornos de Judea. Entonces Jesús les enseña y dice, alcen vuestros ojos porque los campos están listos y ustedes deben aprender a arar la tierra para que comencemos a trabajar en la obra que el Señor nos ha mandado. Porque la comida no es la comida que ofrece el mundo. La comida que tenemos que hacer el día de hoy es trabajar para el Señor. Así que te animo a ti el día de hoy, para que juntos, el día de hoy, comencemos nosotros a alzar los ojos en nuestra congregación, en nuestra iglesia, en los contornos de nuestra iglesia, y comencemos juntos a hacer la obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Vamos a ver 4 encabezados el día de hoy en este taller, así que quiero que por favor, si tienes la oportunidad, toma lápiz y papel para comenzar un poquito ya a tomar nota de este taller. Vamos a ver 4 encabezados que te animo para que tú puedas tomar nota y luego repasarlo, digo, en casa. Punto número 1 o encabezado número 1. ¿Qué vemos en el relato? Encabezado número 1. Es hora de que esparzamos la semilla. Punto número 1 o encabezado número 1, como quieras llamarle. Es hora de que esparzamos la semilla. Es hora de que esparzamos la semilla. Mira lo que dice el versículo 27, lo tengo aquí anotado en la pantalla. Mira lo que dice el versículo 27 de Juan capítulo 4. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Juan 4, versículo 28. Entonces la mujer, ¿qué fue lo que hizo, hermanos? Dejó su cántaro. La mujer ya había tenido una entrevista con Jesús. Ya te repetí lo que le dijo Jesús a ella. Cualquiera que bebe el agua del pozo que ella había ido a buscar, volverá a tener sed. Esta mujer había ido a mediodía a buscar esa agua en el pozo. Hermanos, nadie iba en esos tiempos a buscar agua del pozo justo cuando el sol estaba en su cenit. Nunca nadie iba en esa hora, porque era la hora que hacía más calor en el desierto. Pero esa mujer escogió las 12 del día para ir a buscar agua del pozo, porque no quería ser vista por nadie, porque no quería encontrarse con nadie. Pero fue allí y estaba Jesús, y Jesús se entrevista con ella. Y esta mujer, luego de esa conversación, ¿qué es lo que hace cuando ve a los discípulos? Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro. Ella había ido a mediodía con su cántaro, dispuesta, a pesar del sol, a pesar del calor, a pesar del cansancio, a pesar de quizás el sudor que ya corría por su cara. A pesar de eso, la mujer dijo, voy a ir a buscar agua para volver y comenzar a hacer que mi sed sea saciada. Pero al entrevistarse, digo, con Jesús, el resultado de ella es que deja el cántaro. Deja el cántaro allí, el cántaro que ella había escogido para buscar agua en ese pozo. La mujer, ¿qué es lo que hace? Deja el cántaro. Deja el cántaro. ¿Qué significa eso, hermanos? Deja lo que a ella anteriormente le daba satisfacción. Deja lo que para ella anteriormente le daba paz, le daba tranquilidad, le daba saciedad. Ella deja el cántaro, deja su comodidad y va y se devuelve a la ciudad sin el cántaro. Versículo 28. La mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre
que me ha dicho todo cuanto he hecho. Porque Jesús le dijo que ella había tenido hartos maridos antes. Y ella nunca le había contado eso a Jesús. Entonces, hermanos, ella deja el cántaro y les dice a los hombres, ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Salvador, el Mesías que había de venir? Entonces los hombres que la oyeron salieron de la ciudad y vinieron a él. Hermanos, ¿qué encontramos aquí? La mujer samaritana había ido a buscar agua al pozo, porque en esa época había mucho sol y hacía mucha sed. Ahí quería un agua bien refrescante para saciar su sed y quizás a la familia que ella tenía. Pero cuando se entrevista con Jesús, ella saca su atención del cántaro. Ella saca su atención de aquello que ella había ido a buscar. Saca su atención de eso y deja el cántaro y va donde su ciudad a contarle a los hombres. La pregunta es, ¿por qué ella dejó el cántaro? La pregunta es, ¿por qué ella dejó el cántaro con la cual ella iba a buscar agua para saciar su sed? La pregunta es, ¿por qué ella deja el cántaro donde estaba puesta su esperanza para tener sed en esos días tan calurosos que hacían en Samaria y los contornos? ¿Por qué ella deja el cántaro? ¿Por qué ella se desprende del cántaro? Sin duda, ella lo dejó porque entendía que el agua que ella había ido a buscar al pozo ya no valía la pena. Dentro de sí, ella podía tener el agua viva que Jesús le había ofrecido, esa fuente que salta para vida eterna. Por tanto, ya nada de lo que antes valía la pena, ahora ella podía hacer. Ya nada de lo que tenía antes valía la pena. De ahora en más, ella tenía un nuevo propósito, tenía una vida y necesitaba contárselo a los de su ciudad. Hermanos, si tú me estás escuchando el día de hoy, yo sé que dentro de ti está el agua de vida eterna. Yo sé que de ti tú has recibido esta agua y yo sé que tú ya estás completo en Cristo Jesús. Debemos imitar lo que hizo esta mujer. Debemos imitar lo que hizo esta mujer samaritana, que no se quedó cómoda con lo que ella tenía, el cántaro, sino que dejó su comodidad y fue en busca de los perdidos, porque quería contarle a los demás lo que había pasado en su corazón. Hermanos, tú ya tienes la salvación. Tienes a Cristo como tu único Señor y Salvador. Te has arrepentido de los pecados. Has recibido esta agua de vida eterna que salta para vida eterna. De tu interior corren ríos de agua viva. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con esa agua? ¿Vas y la compartes con otros? ¿O aún no eres capaz de dejar tu cántaro para esparcir la semilla? El cántaro significa mi comodidad. El cántaro significa mi esperanza terrenal. El cántaro significa mis afanes. El cántaro significa lo que el mundo ofrece. Deja el cántaro, deja tu comodidad y comienza a esparcir la semilla dentro de tu iglesia y en los contornos de tu iglesia. ¿Estamos esparciendo la semilla como esta mujer? ¿Estamos yendo donde otro para predicar el evangelio? A lo mejor tú no sabes mucho, no has pasado por muchos cursos del seminario, quizás nunca has tomado un curso del seminario, y no entiendes mucho de teología, ni mucho menos eres un erudito. Entonces sal y muestra lo que Jesús ha hecho contigo. Esparzamos la semilla. En nuestra iglesia hay mucha necesidad. Hay gente que debe ir a esparcir la semilla. Hay gente que debe ir a buscar nuevas personas para traerlos a la iglesia. Comienza tú arando el campo. Comienza tú esparciendo la semilla. Hay un campo que debemos trabajar. El campo es el mundo. El campo comienza en nuestra iglesia local hacia el mundo entero. Comencemos a sembrar la semilla. Esparzamos la semilla. Comencemos a hacer lo que la mujer samaritana hizo de inmediato. La mujer samaritana conversó con Jesús y de inmediato comenzó a contarlos a los otros y a esparcir la semilla. Hermanos, hoy día necesitamos todos juntos empezar a esparcir la semilla para que más personas conozcan de Cristo Jesús. Esta mujer hizo lo suyo. Mi pregunta es, ¿tú estás haciendo lo mismo? Esta mujer hizo su labor. Mi pregunta es, ¿tú estás haciendo lo mismo?
Punto número 1. ¿Qué fue lo que vimos? Encabezado número 1. ¿Qué fue lo que vimos? Es hora de que esparzamos la semilla en este campo. El campo es el mundo y comienza de mi iglesia local. Punto 2. ¿Qué también tenemos que hacer? Punto 2 o encabezado número 2. Anótalo por favor allí. Es hora de que hagamos la voluntad de Dios. Punto número 2. Es hora de que hagamos la voluntad de Dios. Punto número 2 o encabezado número 2. Es hora de que hagamos la voluntad de Dios. Juan 4, versículo 31, después que la mujer fue a dejó su cántaro y fue a la ciudad a contar a los hombres. Miren lo que dice Juan 4, versículo 31, lo tengo anotado aquí, por favor, sígueme con la lectura. Juan 4, 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Estaban preocupados porque no habían visto a su maestro comer, ingerir comida literalmente. Él les dijo, el 32, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Los discípulos no entendían. Habrán dicho, parece que la mujer le trajo una colación, alguna merienda, algún almuerzo, alguna cena parece que le trajo. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, es hora de que imitemos lo que Jesús hizo aquí en la tierra, hacer la obra del Señor, hacer la voluntad de Dios. El punto principal de los discípulos era la comida de Él. Pero Jesús le dijo, yo tengo una comida que comer. Y esa comida es hacer la voluntad de Dios. Todos los días tú comes, desayunas, almuerzas y cenas. Aquí en Chile le decimos, tomamos 11 al final del día. Pero ¿saben qué? Todos los días comemos, pero no todos los días parece que procuramos tanto hacer la voluntad del Señor. Los discípulos de Jesús se saciaban comiendo pan, pero Jesús se saciaba comiendo y cumpliendo la obra de su Padre. La voluntad de Dios debe ser una fuerte fortaleza y satisfacción para el Hijo de Dios, tal como si se sentara a disfrutar de un banquete listo en la mesa. Nuestro Señor no veía la voluntad del Padre como una carga pesada o una tarea desagradable. A veces vamos a la iglesia pensando, a ver, ¿qué es lo que el pastor me va a exigir hoy día de hoy? ¿Qué es lo que el pastor me va a retar a hacer? Parece que ir a la iglesia es solamente ir y trabajar y yo no quiero trabajar porque estoy cansado, porque tengo mi trabajo secular, porque tengo cosas que hacer en mi familia y además ir a la iglesia y trabajar, no, pastor, es mucho para mí. Hermanos, mientras el día dura debemos trabajar. El campo está ahí, hay que trabajar. El campo está dispuesto, hay que ponernos manos a la obra. Hay veces que decimos nosotros, pero pastor, es que yo trabajo, yo estudio, yo tengo que estar con mi familia, no me queda tiempo. Hermanos, siempre hay tiempo para servir al Señor. Si no tienes tiempo es porque estás administrando más mal el tiempo. Porque de lo contrario, tú podrías servir al Señor con lo que tienes, con tus dones, con tus talentos. El hacer la voluntad de Dios a Jesús le saciaba y satisfacía interiormente. Jesús planificó su día de tal forma que él sabía a dónde tenía que ir para hacer la voluntad del Señor. Mira, retrocedamos un poquito, solamente a modo de paréntesis. Retrocedamos un poquito a Juan, capítulo 4, versículo 3, por favor. Juan 4, 3, el mismo relato, pero retrocedemos un poquito al versículo 3. Y dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice, versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Subraya por favor esa frase, le era necesario. Dice el evangelista, que Jesús estaba en Judea y quería ir a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque el evangelista anota allí, intencionalmente, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que le era necesario pasar por Samaria. Si tú tienes la oportunidad después del taller de ver un mapa de la época antigua, la mayoría de las Biblias tienen un mapa ahí que uno puede ver. Judea se encontraba en la parte sur de Israel, de los contornos de Israel.
y Galilea se encontraba en la parte norte de Israel y Samaria estaba en el centro de todo eso. Normalmente, un judío que aborrecía tanto a los samaritanos jamás pasaba por Samaria, porque a ellos les desagradaba incluso pisar el territorio samaritano, porque ellos eran enemigos, tenían una enemistad entre los dos pueblos. Entonces, los judíos, ¿qué es lo que hacían? Se iban por la parte derecha y podían subir por la región de Perea, o de forma ya para extremar recursos, se iban por el mar Mediterráneo para orillarlo y de esta forma ir a Galilea. Pero no estaba en su planificación del viaje pasar por Samaria. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? Jesús rompe esas barreras porque dice, me es necesario pasar por Samaria. Lo que Cristo está diciendo aquí, me es necesario hacer la voluntad del Señor, arar el campo, trabajar el campo, porque los campos están listos para trabajar. Hermanos, a veces ponemos, un sinfín de excusas para servir en nuestra iglesia. Pastor, no tengo tiempo. Pastor, estoy cansado. Pastor, es que no puedo. Pastor, es que no se me da. Pastor, es que yo no sirvo para esto. Y pones un sinfín de excusas. Hermanos, mientras el día dura, tenemos que trabajar. Mientras el día dura, tenemos que poner manos en la obra. La noche viene cuando nadie podrá trabajar. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Es aquí y ahora. No podemos perder más el tiempo. Jesús viene por nosotros. Hay que fortalecer las iglesias. Hay que trabajar en la iglesia para que se levanten más pastores, para que se levanten más misioneros. Quizás tú vas a plantar la semilla para el futuro misionero, para el futuro pastor, pero tienes que hacer tu trabajo, tienes que hacer la obra, tienes que poner manos a la obra para arar el campo, para trabajar en la tierra. Entonces, Salmos, capítulo 40, versículo 8, no es necesario que lo busques porque lo puedo leer yo. Salmos 48, el salmista dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hermanos, qué hermoso salmo, ¿o no? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Juan 17, versículo 40, después Jesús otra vez va a repetir, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hermanos, debemos hacer como Cristo. Tú podrías decir el día de hoy, yo he acabado la obra, he hecho todo lo que tenía para dar al Señor. ¿Saben qué, hermanos? Yo sé que no es así. Yo sé que nos queda mucho por hacer. Invierte tus dones, invierte tus talentos para servir al Señor y comienza a arar en tu iglesia local. Trabaja. Necesitamos obreros, colaboradores que estén dispuestos a hacer la voluntad del Señor. El día de hoy tú debes decir, me es necesario hacer la obra del Señor. Encabezado número 3, o punto número 3. ¿Qué es lo que vimos hasta el momento? Punto número 1, es necesario esparcir la semilla. Encabezado número 2, es necesario o es hora de hacer la voluntad del Señor. Encabezado número 3, es hora que veamos la necesidad en el mundo. Punto 3, o encabezado número 3, es hora que veamos la necesidad en el mundo. Juan 4, versículo 35. Juan 4, versículo 35. Y dice, Jesús les pregunta a los discípulos, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? La siega era la cosecha en los tiempos de Israel. Entonces, en la época más o menos en que vivía Cristo, la cosecha era más o menos en el mes de abril. Por tanto, Jesús está hablando este pasaje más o menos en el mes de diciembre de aquella época. Dice, ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para la cosecha? ¿No dices tú que aún faltan 4 meses para cosechar? Entonces, no sé si tú alguna vez has visitado un campo. Mi abuelo, por parte de padre, era agricultor, tenía campos aquí a las afueras de Santiago. Entonces, yo desde chico iba a verle, iba a ver cómo sembraba. Y normalmente, nosotros con mi familia siempre íbamos en el mes de septiembre. Y él ya tenía todo plantado
para cosechar en el verano. Y cuando íbamos nuevamente en el mes de enero o febrero, ya estaba todo cosechado, habían hartos frutos que uno podía comer y era súper rico ir en verano y ver todo el fruto de todo el trabajo que él había hecho desde el mes de septiembre o quizás antes hasta en el verano. Entonces, ahí yo podía ver que mi abuelo trabajaba y trabajaba mucho. ¿Por qué? Porque cuando uno ve a un campesino, uno ve a un agricultor, no solamente es esperar la cosecha, sino que es sembrar. Primeramente es arar, es sembrar, es regar con sudor, con trabajo y esperando y teniendo paciencia y esperando a su debido tiempo el fruto. Jesús dice, no te quedes esperando solamente que venga el fruto. Tienes que ir por él, tienes que trabajar por él. Por eso Jesús dice, ¿aún faltan 4 meses para la siega? Preguntan ustedes. Aquí os digo, alzad vuestros ojos. Hermanos, tenemos los ojos mirándonos a nuestros pies. Nos miramos a nosotros mismos. Miramos cómo el tiempo pasa. Miramos las nubes, cómo pasan. Y nunca hacemos nada por el Señor. Hay creyentes que viven de las glorias del pasado. Hermanos, si el tiempo pasado fue peor o fue mejor, no importa. Debes hoy día comenzar a ponerte firme, alzar tus ojos y mirar que los campos están listos, porque Jesús dice, ya están blancos para la siega. Hermanos, lo que Jesús está diciendo el día de hoy es a ti lo siguiente. Alza tus ojos y ve la necesidad que hay en el mundo. Alza tus ojos, empieza a ser sensible a la palabra de Dios, a la necesidad que hay en el mundo, a tener compasión por las almas. ¿Cuánta gente ahí en Perú ha muerto por coronavirus, sin esperanza, sin ninguna esperanza eterna y los familiares están devastados? ¿Cuánta gente ha muerto en Chile por lo mismo? ¿Cuánta gente ha muerto en Argentina por lo mismo? ¿Cuánta gente ha muerto en Bolivia, en Colombia, en Brasil por lo mismo? ¿Cuánta gente ha muerto en el mundo entero, hermanos, y no conocen a Cristo? Cada día los noticiarios se muestra cuánta gente ha muerto al día por coronavirus. ¿Y sabe qué, hermanos? Uno ya solamente lo ve como una cifra. Hoy día murieron 50. Hoy día murieron 120. Uy, subió un poquito, hoy día murieron 70. Bajamos con respecto al día. Estamos bien. Hermanos, y comenzamos a verlo como un número nomás. Pero hermanos, esa cifra muestran personas, almas, que no sabemos dónde van sus vidas. No sabemos si se arrepintieron y confesaron a Jesús mientras estuvieron en vida o no. No lo sabemos. Hermanos, ¿qué tal si esa persona que murió el día de ayer no tenía a Cristo en su corazón? ¿Qué tal si esa gente que salió reportada como muerta el día de ayer, 50 o 100 personas, no tenían a Cristo en su corazón? Van rumbo al infierno. Jesús dice, alza tus ojos y mira que los campos están listos. Hay que ir y predicar el evangelio. Hay que ir y trabajar en el campo. Para eso tienes tu iglesia, para que en medio de ella, en medio de la iglesia local, tú puedas trabajar en la obra del Señor. Alguien dijo que la iglesia es el motor, es lo que mueve las misiones mundiales. La iglesia es el centro de operaciones. Es en tu iglesia donde debes trabajar. Es en tu iglesia donde debes ver la necesidad del mundo entero. Es en tu iglesia donde tú debes comenzar a servir, a hacer nuevos discípulos, plantar la semilla, evangelizar personas. Es en tu iglesia local. Jesús dice, alza tus ojos y ve la necesidad que hay en el mundo entero. Versículo 36. Y el que ciega, dice Jesús, y el que ciega, el que cosecha, recibe el salario y recoge el fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. ¿Te das cuenta que el trabajo es en equipo? Por eso estamos en la iglesia. Algunos siembra, otro riega, otro cosecha. No importa quién es el que haga cada cosa, pero debes involucrarte. Versículo 37. Porque en esto es verdadero el dicho, dice Jesús. Está citando un dicho aparentemente de esa época. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. ¿Ya? Uno es el que va a sembrar, otro es el que va a cosechar. No importa quién se lleve la gloria. Lo importante es que Cristo se lleve la gloria. ¿Ya? A veces nosotros estamos tan preocupados de decir, no, yo no voy a hacer eso porque yo quiero más visión. Yo quiero que la gente me vea más haciendo cosas. Hermanos,
Involúcrate en tu iglesia. No importa lo que el pastor te diga, lo que hay que hacer. Tú ponte al servicio de la congregación. Si tienes que estar adelante, excelente. Si tienes que estar atrás, excelente. No importa, siembra o riega o cosecha, la gloria se la lleva el Señor. Versículo 38. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Jesús dice, está diciendo a los discípulos, yo les voy a enviar a cosechar a ustedes algo que ustedes no han labrado, algo que ustedes no han trabajado. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Hermanos, hay que pasar la posta. Por eso hay que hacer discípulos en la iglesia. Porque a lo mejor tú vas a sembrar, pero tu discípulo va a cosechar. Hermanos, no importa quién haga qué cosa. Lo que importa es que la gloria se la lleve el Señor. Lo que importa es que la gloria se la lleve nuestro Señor. Para Él trabajamos, para Él vivimos, por Él morimos. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. O sea, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y para Él somos. Entonces, hermanos, te invito a ti, para que tú pongas en práctica lo que estamos viendo el día de hoy. En la agricultura, en el campo, quien siembra, por lo general, es quien ciega. Pero ese no suele ser en el caso del reino espiritual. No obstante, el que ciega goza juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermanos, alguien dijo, sembramos la semilla de la palabra de Dios en los corazones de las personas que la oyen y procuramos cultivarla con nuestro amor y oraciones. A su tiempo, esa semilla quizá dará fruto para la gloria de Dios. Hermanos, la mies está lista para la siega y todo lo que se necesita era obreros fieles para que la recogieran. Mateo capítulo 9, versículo 37. Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, ¿estás orando tú? ¿Estás tú orando para ser quizás ese obrero que tu iglesia necesita? ¿Estás tú orando para que el Señor mande más obreros a tu iglesia y para que de allí impacten el mundo entero? Hermanos, ¿estás tú orando para que el Señor te envíe a alguien a ti, a un discípulo, para que tú trabajes con él, le entrenes, les ayudes, ares el campo junto a él y el siguiente o el día de mañana él pueda impactar el mundo entero con el Evangelio de Cristo? Hermanos, necesitamos el día de hoy comenzar a ser obreros eficaces, sembrar la tierra, trabajarla, labrarla, y luego a su tiempo cosecharemos. Nuestra iglesia es el campo. Allí tenemos que trabajar. Es el centro de operaciones para impactar el campo mayor que es el mundo entero. Te invito el día de hoy a arar la tierra, a sembrar la tierra, a cosechar la tierra, porque para eso estamos mandados a hacer. Por supuesto que este proceso necesita mucha fe de parte tuya y mía. Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. El que al viento observa, no sembrará. O sea, el que se queda todo el día viendo cómo el día pasa, no va a hacer nada. Y el que mira a las nubes, no segará. Por supuesto, hay que trabajar, hay que ponerse manos a la obra. Hay gente que dice, no, yo estoy aquí sentadito nomás y vamos a ver qué es lo que va a pasar. No, tienes que trabajar, tienes que ponerte manos a la obra. Alguien dijo que exige fe arar el terreno y sembrar la semilla, pero Dios ha prometido una cosecha y descansa en esa promesa. Salmos capítulo 126, versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas.
El tiempo de sembrar, el tiempo de plantar la semilla, a veces implica cansancio, implica sudor, implica lágrimas, pero a su tiempo segaremos con gozo, con alegría, sabiendo que el Señor se lleva la gloria. Encabezado número 4 y último, hermanos, y terminamos. ¿Qué hemos visto? Es tiempo, es hora de sembrar la semilla. ¿Qué hemos visto? Es hora de hacer la voluntad del Señor. Es hora de ver la necesidad del mundo entero. Y punto 4 y último, y terminamos. Es hora de que recojamos mucho fruto. Porque al tiempo en que sembramos, recogemos fruto. Y seguimos sembrando y recogemos más fruto. Y sembramos y recogemos. Así es la obra del Señor. Punto 4. Es hora de que recojamos mucho fruto. Que lo da el Señor, por supuesto. Juan 4:39 para terminar, hermanos. Juan 4:39. Y muchos los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer. La mujer recibió la semilla implantada en su corazón. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue a sembrarla y cosechó. Y vinieron gente porque creyeron en él. Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Imagínate, un pueblo samaritano entero viendo a Jesús, un judío, y creyendo en él y diciendo, por favor, quédate. Versículo 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermanos, hubo fruto, hubo fruto. Esta samaritana anónima fue una creyente fructífera. El relato comienza con Jesús en Judea y con unos pocos. Pero el relato termina con algunos samaritanos creyendo, luego muchos samaritanos creyendo y luego diciendo, este es el Salvador del mundo. Hermanos, se sembró la semilla, se aró el campo, se cosechó inmediatamente y después dijeron, excelente, hay que seguir sembrando, hay que seguir trabajando, hay que seguir cosechando. Hermanos, te invito el día de hoy para que tú tengas esta visión que tuvo Jesús y que se la traspasó también a la mujer samaritana, que tengamos esta visión mundial y digamos juntos el día de hoy, es necesario hacer la obra del Señor. No puedo evitarlo, no puedo tomar un camino alterno, no puedo tomar un camino que no me dirija hacia ello, no puedo evitarlo. Debo pasar y hacer la voluntad del Señor aquí y ahora. Debo trabajar, debo arar el campo, debo labrarlo con mucho sudor, con mucho cansancio a veces no viendo nada de fruto. Pero algún tiempo segaremos. Quizás nosotros, quizás los que vienen después, no sabemos, pero hay que arar el campo. Necesitas tú el día de hoy comprometerte a hacer la voluntad del Señor. Hoy día repitamos juntos, es necesario hacer la voluntad del Señor. Aquí y ahora. No quiero perder más tiempo. No quiero seguir esperando. Es ahora ya cuando yo debo hacer la voluntad del Señor. Te invito para que tú hoy día veas la necesidad. El tiempo es aquí y ahora. No desperdicies ni un segundo más enfocándote en los afanes de la vida cuando hay mucho por hacer en la obra espiritual. Comprométete con tu iglesia local. Llama a tu pastor, escríbele y dile, estoy dispuesto aquí, pastor, para ir junto a usted a sembrar la semilla, a trabajar en la iglesia local. Considéreme, porque yo quiero hacer la voluntad del Señor. Alza tus ojos y ve que hay mucha necesidad en el mundo entero. No desperdicies tu vida. Es ahora cuando debes ponerte a trabajar. Hermanos, espero que haya sido de mucha bendición el taller del día de hoy. Gracias por acompañarme, gracias por disfrutar este hermoso tiempo de la palabra de Dios en Juan capítulo 4 y espero que para ti haya sido de mucha bendición. Y espero que también sigamos disfrutando juntos de esta conferencia y que siga siendo de mucha bendición también para todos nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga.